Y tenemos varias semanas, los jueves, estudiando el libro de Proverbios, el libro de los Proverbios, que es conocido como el libro de la sabiduría del Antiguo Testamento. Y si hay algo que necesitamos en estos tiempos que estamos viviendo, es sabiduría. Especialmente porque la sabiduría nos da esa capacidad de tomar decisiones acertadas en un medio o en un contexto tan complicado como el que estamos viviendo. Algunos piensan, especialmente en la situación que estamos viviendo en el país, que lo que más necesitamos es dinero o necesitamos es trabajo, y a veces hacemos todo lo que sea por obtener dinero, por obtener mejores trabajos, mejores ingresos, pero hemos aprendido los jueves que la sabiduría vale mucho más que el oro y que la plata, y por lo tanto le deberíamos poner mucho más empeño a obtener sabiduría, porque la sabiduría no se devalúa. Pueden pasar los años y la sabiduría no se devalúa. Entonces, la mejor inversión que podemos hacer en esta vida es obtener sabiduría, y la sabiduría debería ser un tema también que nos apasione. Pero en relación a la sabiduría, hay dos actitudes que podemos tomar en relación a la sabiduría, y por eso en esta mañana quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado Dos maneras de vivir la vida, basado en el libro de Santiago, capítulo 3, especialmente entre los versículos 13 al 18. Santiago, conocido como el libro de la sabiduría, pero la sabiduría del Nuevo Testamento, mientras Proverbios es el libro de la sabiduría del Antiguo Testamento, pudiésemos decir que Santiago es el libro de la sabiduría del Nuevo Testamento. Y Santiago capítulo 3, versículo 13, la primera parte comienza con una pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Y para entender un poquito el porqué de esta pregunta, hay que entender que Santiago, la carta de Santiago, o algunos le llaman el libro de Santiago, va dirigido a aquellos judíos que estaban dispersos en diferentes iglesias. Cuando usted lee el primer versículo de la carta de Santiago, dice que va dirigido a los judíos en dispersión, a los judíos que estaban en diferentes lugares, en diferentes iglesias. Y este Santiago es el medio hermano de Jesús y tiene mucho que enseñarnos acerca de lo que es vivir en sabiduría. Y aparentemente, lo podemos inferir por el capítulo 3, el primer versículo del capítulo 3, había un problema en las iglesias de aquel tiempo. Y probablemente quienes eran tentados a caer en ese problema o a ceder en ese problema eran los judíos que ahora eran cristianos. ¿Cuál era el problema que había en ese tiempo en las iglesias? Que había muchos que querían ser maestros. Había muchos que querían enseñar, que les gustaba enseñar. Y en el versículo 1 del capítulo 3, Santiago dice: hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Entonces había ese deseo porque, claro, venían del judaísmo, conocían las escrituras del Antiguo Testamento, se habían sido bien formados, pues conocían mucho de la Torá, de los salmos, de los profetas, y tal vez creían que ya estaban capacitados para enseñar porque tenían el conocimiento, y en cierta manera pues Santiago les desanima en ese sentido y diga que no aspiren mucho a ser maestros porque no es fácil tampoco eso. Y los lleva a lo que quiero compartir con ustedes, a pensar en que hay dos maneras de vivir. La primera manera están los que creen que son sabios, los que creen que son sabios. Los que creen que son sabios son los que consideran que ya saben, y como ya saben, están en condiciones de enseñar a otros, enseñar a los demás. Tienen mucho conocimiento, saben muchas cosas, y tal vez están muy seguros de lo que saben, están muy confiados de lo que saben, y creen que ya no es tiempo de escuchar mucho a los demás, sino que ya yo sé. Entonces, más bien yo debería estar enseñándole a otras personas. Esa es la actitud de los que creen que son sabios. Y está la segunda actitud, que vamos a hablar un poquito más adelante también,
que son los que quieren ser más sabios. Los que quieren ser más sabios. Son los que entienden que cada día hay que ser más sabio. Cada día hay que buscar más sabiduría. Están dispuestos a seguir aprendiendo. Están dispuestos a seguir conociendo, a seguir adquiriendo sabiduría. Y por eso Santiago comienza esta sección que estoy compartiendo con ustedes a partir del versículo 13, comienza con esa pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Y lo complementa: que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la sabiduría, con la humildad, que le da su sabiduría. Y ahí está la respuesta que él se hace a una pregunta retórica. Él mismo plantea la pregunta y él les da una respuesta. ¿Quién es sabio y entendido? Que lo demuestre. La sabiduría, el entendimiento o el conocimiento, solemos asociarlo a la mente. Cuando escuchamos esas palabras pensamos el concepto común de una persona sabia es una persona que sabe mucho. Ese es el concepto incluso que se maneja fuera del contexto de la iglesia. Cuando se habla de sabios, los grandes sabios en la historia, entonces se piensan en personas que tenían mucho conocimiento, conocedores, pensadores, personas letradas, personas que han leído mucho. Pero Santiago dice que si hay alguien sabio y entendido, tiene que demostrarlo. Y de alguna manera Santiago sabía algo que siglos después se iba a presentar como lo que hoy en día se conoce como los 4 pilares de la educación. No sé si han oído hablar de eso, de los 4 pilares de la educación reconocidos por la UNESCO, que es que uno necesita aprender mucho más que solamente conocer cosas. Uno tiene que aprender a hacer cosas, pero uno también tiene que aprender a ser y uno tiene que aprender a convivir. Y especialmente esta última, que fue como la incorporación posterior que se le hizo, porque había una preocupación en la humanidad de que las personas saben mucho, conocen mucho, saben hacer muchas cosas, pero no están claros en su ser, en lo que son, y mucho menos en su capacidad de convivir con los demás, en su capacidad de relacionarse con los demás. Por eso me gusta como dice la Nueva Traducción Viviente. Si hay alguien sabio y entendido, dice: demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Entonces, mucho más que solo saber, mucho más que solo conocer, la verdadera sabiduría tiene que ver con el hacer, tiene que ver con el ser y tiene que ver con el convivir con los hermanos. Ahora, ¿qué estaba pasando entre los cristianos del primer siglo? Porque uno entiende que la mayoría, por no decir todas las epístolas del Nuevo Testamento, responden a cosas que estaban pasando, que estaban sucediendo y por eso se escribieron. ¿Qué estaba sucediendo en las iglesias? ¿A quién le está escribiendo Santiago? Como lo mencioné hace un momento, le está escribiendo a judíos cristianos que tenían mucho conocimiento. Pero esa realidad no se aplica solamente a los judíos cristianos. Esa realidad se puede aplicar a personas, por ejemplo, como mi persona y quizás la experiencia de algunos de ustedes, que crecieron en hogares cristianos y han escuchado de la palabra de Dios desde chiquitico. Y tenemos mucho conocimiento y sabemos muchas cosas, conocemos las historias bíblicas, o algunos han estudiado, se han preparado, han leído muchos libros y han ido adquiriendo ese conocimiento que es importante, pero que no es suficiente para la sabiduría de la cual Santiago quiere hablar. Y de la sabiduría que es necesaria para vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Entonces, por eso antes, en los versículos anteriores a lo que estamos leyendo, habla de la lengua. Porque otra preocupación que tenía Santiago es que habían personas que hablaban mucho, pero no controlaban la lengua.
Y eso era una muestra de que no tenían sabiduría, porque el sabio sabe controlar lo que dice, sabe pensar, piensa bien y cuida lo que dice. Entonces vamos a hablar primero de aquellos que se creían muy sabios. Aquellos quienes se creían muy sabios, el apóstol Santiago los está amonestando. Y aparentemente estaban en todas o en la mayoría de las iglesias de la época. ¿Y qué caracterizaba a esas personas que se creían muy sabias? Vamos a leer los versículos 14 y la primera parte del 15. Dice: pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo. Entonces, Santiago les está hablando específicamente a aquellas personas que se creían muy sabios, porque tenían mucho conocimiento y querían saber más que los demás, querían enseñar a los demás. Pero les dice, pero si ustedes tienen, y hay dos palabritas allí, o dos frases clave. La primera, envidias amargas. La versión Reina Valera dice celos amargo, porque del idioma original viene de la palabra celos con Z. Celos, que literalmente significa calor. Literalmente significa calor. Algunas veces se traduce envidia y también tiene la idea de hervor, esa sensación que se siente por dentro, que quema por dentro. Bueno, eso es lo que está hablando Santiago aquí. Dice, si ustedes tienen ese calor amargo, ese celo amargo, y recuerden que esa palabra celo en la Biblia se puede utilizar en el sentido positivo, por el celo por la palabra de Dios, el celo por la casa de Dios. Pero aquí está hablando de celos amargos que hacen daño, envidias, esa sensación interna que daña. Si esas cosas están en ustedes, además de la rivalidad viene de facción, contienda, división. Entonces, aparentemente eran personas que tenían celos amargos, y el problema de ese fuego, de ese hervor interno, es que no se nota. Usted puede ver a una persona muy tranquila mirando a otro y lo puede estar destrozando por dentro, o lo puede estar envidiando, porque no se le nota. Entonces, aparentemente habían personas así en la iglesia. Y Santiago está preocupado por eso. Si ustedes se comportan así, y hay rivalidades, y hay grupitos, y tú conmigo, y no tú no con este, conmigo, y los que estamos conmigo vienen por aquí, los que otros se van para allá. Entonces, habían esas divisiones. Entonces, Santiago dice, esa no es la sabiduría que viene del cielo. Y él les habla con mucha claridad. Él les dice, dejen de presumir y de faltar a verdad. O sea, déjense de tonterías, porque esa no es la sabiduría verdadera. Así la aparenten, así sea muy, la traten de aparentar, están faltando a la verdad, solamente están presumiendo. Y esa no es la sabiduría. Dejen de engañar a otros y dejen de autoengañarse. Evalúense, revísense, a ver si en su corazón hay envidias amargas y hay rivalidades. Si esas cosas están en ustedes, le dice Santiago, y nos dice el Señor también a nosotros que nos revisemos, esa no es la sabiduría que viene del cielo. Y completando el versículo 15 y versículo 16 dice, esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, no espiritual, y de paso, demoníaca, dice. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Entonces parece mentira, pero hay otra sabiduría. Porque aquí está hablando de una sabiduría que no viene de lo alto. Esta sabiduría, o esta aparente sabiduría, ¿cómo la describe Santiago? Terrenal, quiere decir que es de esta tierra. Tal vez es reconocida por las otras personas de esta tierra. Ay, mira fulanito, él es muy sabio.
porque sabe mucho. Tiene mucho conocimiento. No es espiritual, no tiene nada que ver con lo espiritual. Y de paso es diabólica. De paso es demoníaca. Y usted dirá, uy, qué fuerte, sí, pero es que hay una gran distinción entre la sabiduría que viene de Dios y la que no viene de Dios. Y esta sabiduría falsa, por llamarlo de alguna manera, que está llena de envidias y rivalidades, ¿qué produce? ¿Cuál es el resultado? Ahí está. Donde hay envidias y rivalidades, ¿qué produce? Y es como una ecuación matemática. De esas envidias y de esas rivalidades, si usted la suma, ¿qué va a tener como resultado? Confusión y acciones malvadas. Entonces, imagínense tener maestros así. Eso es lo que le preocupaba a Santiago. Había muchos que querían ser maestros, querían enseñar, porque tenían conocimiento. Pero si en esos maestros hay envidias amargas, como lo leímos hace un momento, si en esos maestros hay rivalidades, hay sectarismos, hay divisiones, ¿qué va a producir eso como resultado en los alumnos? Confusión y acciones malvadas. Ahora, eso no solamente se aplica en la iglesia, eso se aplica en cualquier contexto. Porque si en mi familia, los líderes de mi familia, hay amargura, hay envidias, hay rivalidades, también va a producir confusión y acciones malas. Si en una iglesia sus líderes, entre los líderes hay envidias y rivalidades, entre los miembros va a haber confusión y acciones malvadas. En cualquier estructura social, en la comunidad, si hay envidias y hay rivalidades, todo eso lo que va a producir es confusión y acciones malvadas. Y eso lo vemos especialmente en los grupos, en las comunidades, ¿ok? Pero no deberíamos verlo en el contexto de la iglesia, porque en el contexto de la iglesia estamos hablando de otro tipo de sabiduría. Entonces, ¿cuál es la propuesta de Santiago? Que no se dejen llevar por esa sabiduría. Y él le plantea la otra sabiduría que caracteriza a aquellas personas que quieren ser cada vez más sabios, y es la otra manera de vivir. Las personas que quieren ser cada vez más sabios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Versículo 17 de Santiago 3 dice: en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Esa es la sabiduría, ¿cuál? La que desciende del cielo. Y quiero subrayar eso primero. ¿Qué quiere decir que desciende del cielo? Solamente la puede dar Dios. No se puede obtener de otra manera. Yo no puedo venir y decirle a algún hermano, yo te doy dinero y dame de esa sabiduría, como quiso hacer aquel brujo allá en Hechos. Yo quiero eso que tú tienes. No, no se puede obtener con dinero. No se puede obtener buscando fuentes terrenales. No se puede aprender en la escuela, no se puede aprender en ninguna academia, no se puede aprender meramente de la experiencia, no se puede aprender simplemente de mis amigos, solamente se aprende ¿de quién? De Dios, porque viene del cielo. Y esa es la sabiduría que Santiago quiere que su pueblo, que su iglesia, que sus hermanos tengan. Esa es la sabiduría que nosotros deberíamos procurar, la sabiduría que desciende del cielo. Y luego viene a describirla. ¿Y cómo es esa sabiduría? Dice, ante todo es pura. Pura. La palabra puro significa limpio, libre de
Y eso me hace recordar las palabras del Señor Jesús en el Sermón del Monte. ¿Recuerdan esa bienaventuranza en Mateo 5:8, donde dijo: dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios? La sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura, limpia. No hay maldad en ella. No hay pensamientos malos, no hay envidia, no hay división, no hay rencor. No, es pura. Y esa es la sabiduría que Dios quiere darnos. Me hace pensar también en la oración del salmista en el Salmo 51, verso 10. El salmista le dice al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu firme delante de mí. Esa es la sabiduría por la cual tenemos que orar. Esa debe ser nuestra oración al Señor. Señor, crea en mí un corazón limpio para yo poder llenarme de esa sabiduría. Renueva un espíritu firme dentro de mí. Porque el mismo salmista también dijo, se planteó aquella pregunta donde dice: ¿quién estará, Señor, delante de tu presencia? Recuerda, Señor, ¿quién puede entrar en tu santuario? ¿Quién puede estar delante de tu presencia? ¿Y qué responde el Señor? El limpio de manos y puro de corazón. Pero esa limpieza no la podemos hacer nosotros tampoco solos. Por mucho que nos pongamos en remojo, en cloro o en lo que sea, no podemos. Porque el único que nos puede limpiar es el Señor. Por eso nuestra oración tiene que ser constante: Señor, límpiame, 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 purifícame. Dame de esa sabiduría que es ante todo pura. Pero esa sabiduría también tiene una segunda característica o una segunda cualidad: es además pacífica. No solamente es pura, no solamente es limpia, sino que también busca la paz. Es pacífica. Y también eso me lleva también a pensar en el Sermón del Monte y a otra bienaventuranza que dijo el Señor Jesús, Mateo 5:9, exactamente la que sigue, dice: dichosos los que trabajan por la paz. ¿Por qué? Porque serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores. Y no pacificadores desde la perspectiva terrenal, aquellos que andan acabando con las guerras, diplomáticos, que andan mediando o acaban con una guerra con otra guerra. No está hablando de eso. Está hablando de los verdaderos pacificadores, de aquellos que promueven la paz que viene del Señor. Y esa también tiene que ser una oración al Señor para que nosotros podamos ser instrumentos de su paz, para que podamos ser llenos de esa sabiduría que es pacífica, que no busca conflictos, no busca rencilla, no guarda rencor, sino que busca la paz. El Salmo 34, versos 11 al 14, dice: vengan, hijos míos, y escúchenme, que voy a enseñarles el temor del Señor. El que ama la vida y desea ver muchos días felices, que refrene su lengua de hablar mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, y finalmente, ¿qué dice? Que busque la paz y la siga. Por eso la sabiduría de Dios es pacífica. El que busca la paz y la sigue está actuando conforme a la sabiduría que viene de Dios. Y si usted se da cuenta, este salmo está conectado con el tema de la sabiduría, porque dice que les voy a hablar acerca del temor del Señor. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría según Proverbios? El temor del Señor. Y también tiene que estar relacionado con vivir días felices, amar la vida, pero también habla de refrenar su lengua, que habla Santiago acerca de ello, y Proverbios también habla acerca de ello. Cuida sus labios de proferir engaños, de lo cual también lo hemos hablado. Apartarse del mal tiene que ver con la limpieza, con la pureza. Y por eso luego dice: busque la paz y la siga.
Pero sigue describiendo esa sabiduría. Las dos, si pudiésemos decir, son las características principales o las dos cualidades principales. Pero sigue añadiendo más cualidades de esa sabiduría que viene de Dios. Y dice que es respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. ¿A cuántos de nosotros, si le pedimos a alguien que nos describa, nos va a poner unas cuantas de esas palabritas? Somos personas respetuosas, somos personas dóciles, somos personas llenas de compasión y de buenos frutos, somos personas imparciales y sinceras. Y esa es la sabiduría que viene del cielo. El respeto tiene que ver con la tolerancia, tiene que ver con la actitud hacia los demás. Respetuoso. Pero lamentablemente a veces hay personas, cristianos incluso, que son irrespetuosos, son falta de respeto. Pero la sabiduría que viene de Dios es respetuosa, es dócil. Dócil tiene que ver con la actitud de mansedumbre, con la disposición de seguir aprendiendo. La compasión y buenos frutos tiene que ver con acciones, con buenas obras, no solamente palabras como lo mencionamos en los primeros versículos del capítulo 3, no solo de palabras, sino acciones, buenos frutos. Imparcial tiene que ver con que no hay preferencias por bandos, no hay favoritismo, solamente lo que Dios dice. No me inclino ni para un lado ni para el otro, sino lo que Dios dice. Y además es sincero, es decir, que no es hipócrita, que no engaña a los demás, no es pura fachada. Y si usted se pone a pensar, muchas de estas son cualidades relacionadas con el fruto del Espíritu Santo que aparece allá en Gálatas capítulo 5. ¿Recuerda? Que dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son cualidades que vienen con el Espíritu Santo de Dios. Entonces está relacionado el tema, el fruto del Espíritu Santo, con la sabiduría que viene de lo alto. Y termina Santiago esta sección en el versículo 18 diciendo: en fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Y esta es la conclusión de esta sección. Solo con la paz y por medios pacíficos se puede cosechar justicia. En otras palabras, parafraseando un poquito lo que está queriendo decir allí. La justicia tiene que entenderse como una vida justa, como una vida recta. Y la única manera de obtener esa cosecha es sembrando paz y en paz, con actitudes pacíficas. Entonces, hay dos maneras, como les he venido diciendo desde el principio, de vivir la vida. Creyendo que soy muy sabio o queriendo cada vez ser más sabio. Y la pregunta que yo les invito a que nos hagamos hoy, todos nosotros, es: ¿cuál es la actitud con la cual yo estoy viviendo? ¿Estoy viviendo creyendo que ya lo sé todo, que ya soy sabio, que ya tengo todo conocimiento? ¿O estoy viviendo la vida con la disposición de seguir aprendiendo, de seguir buscando la sabiduría de Dios, de seguirme llenando de Él cada día? Porque otra vez, esa sabiduría no la vamos a obtener en otro lugar, sino solamente acudiendo a la presencia de Dios. Y por eso yo les invito a que allí donde estamos, inclinemos nuestros rostros y hagamos una oración al Señor. Si usted quiere este tipo de sabiduría, si usted quiere esa sabiduría que viene de lo alto porque considera que no la tiene todavía, yo le invito a que allí donde está incline su rostro y le diga al Señor: Señor, yo quiero de esa sabiduría que es pura, que es pacífica. Yo quiero vivir una vida pura y una vida de paz. Pero tienes que hacer un compromiso con Él, venir a Él y decir: Señor, yo quiero llenarme de esa sabiduría cada día.
Usted no va a obtener esa sabiduría viniendo al Señor solo un día a la semana. Usted tiene esa sabiduría en la medida que usted se acerca a Dios cada día y se llena de Él y se llena de su Espíritu Santo. Así que si ese es tu deseo, si esa es tu petición, órale al Señor allí y dile: Señor, yo quiero de esa sabiduría. Haz lo que tengas que hacer en mí. Restáurame, quebranta mi corazón, límpiame y lléname de esa sabiduría que viene de lo alto. Y que esas cualidades que hemos mencionado, de las que hemos hablado con anterioridad, me describan. Que pueda ser descrito como una persona respetuosa, dócil, llena de compasión, de buenos frutos, imparcial y sincero. Y que todo esto se pueda evidenciar en mi vida solamente para tu honra y para tu gloria. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.